vez en su historia, Argentina gritó campeón, terminó superando allí en Colombia a Rusia por 5-4 y logró algo histórico, porque marcó un antes y un después dentro de la historia del fútbol de salón en nuestro país. Estamos y tenemos la posibilidad de charlar con Diego Giustosi. Él confiaba que esta selección podía llegar a ser historia, pero no todos los que estaban alrededor tenían tanta fe y tanta esperanza en un deporte donde la hegemonía, principalmente liderada por Brasil y en menor medida por España, parecía que se iban a llevar todos los laureles. Felicitaciones, Diego. Bueno, ¿ya caíste en la realidad? Todavía no viví el día cotidiano que estoy acostumbrado a vivir, pero bueno, es un momento único, así que siempre lo soñamos, así que hay que disfrutarlo tal cual como es. Digo, para que la gente conozca un poco más acerca del futsal, primero las especificidades y que pueda, por ejemplo, mi mamá entender un poco más de qué se trata, que nos cuentes acerca del deporte y después que nos cuentes cómo lograron tanto crecimiento en tan poco tiempo y llegar a ser campeones. Bueno, el futsal es un deporte de FIFA y de AFA, que es la continuidad del baby fútbol, del papi fútbol, un poco más profesionalizado. En nuestro país todavía no está profesionalizado o difundido como profesión, pero en el resto del mundo sí. Brasil, Europa, Asia, los chicos que empiezan a jugar al baby fútbol, al papi fútbol, sueñan con ser jugadores de fútbol y también de futsal. Acá todavía no, esperemos que este haya sido el salto, porque yo por ejemplo me fui a jugar en Europa en el año 98. Entre paréntesis, él la rompía. Él fue un gran jugador argentino. Eso no lo hice como consideración porque hoy sos técnico, pero fuiste uno de los grandes jugadores que dio la Argentina en el futsal. Sí, no lo voy a decir yo, que lo digan los demás, pero bueno, sí es verdad que me dediqué a este deporte, me hice profesional, viví todo lo que un chico puede soñar. Desde chiquito lo viví con el futsal, no con el fútbol. Cualquier cosa que te puedas imaginar, exactamente lo mismo. Seguramente con otras dimensiones, es la realidad. Pero sí es que lo viví y bueno, después me puse grande, me hice técnico. Normalmente uno deja de jugar y se hace técnico de clubes y va ganando experiencia. A mí me pasó todo lo contrario, me ofrecieron el cargo de selección apenas dejé de jugar, y dejé de jugar joven, 36 años. Y bueno, en 2 años y medio, campeones de América, le ganamos a Brasil por primera vez en la historia, campeones en Brasil, que bueno, en algún festejo de esos coincidimos en algún programa. Sí, en Deporte B, en el viejo Deporte B, allí y bueno, y hoy la verdad que después de 2 años y medio de ser entrenador, decir que somos campeones del mundo es increíble. En la Argentina, Diego, porque vos explicabas lo que es ser jugador en otras partes donde el futsal es profesional. En la Argentina, el jugador de futsal, o sea, tus jugadores y vos en su momento, ¿son jugadores frustrados de cancha de 11 o son jugadores que nacieron para desarrollarse dentro del futsal? Es que, mira, te hablo por mí propio y por seguramente la gente que me está cerca, que también vivió lo mismo que yo. No es que uno intentó ser jugador de fútbol, llegó y se frustró. Nosotros desde chiquito, como todos los jugadores, jugamos al fútbol, al baby fútbol, y ya desde chiquito, desde 16, 15, 14 años ya nos dedicamos a este deporte, porque si no te dedicas a este deporte a esa edad no podés jugar a este deporte, lo mismo que al fútbol, ¿no? Y así que nunca me pasó por la cabeza ser profesional de fútbol. Es verdad que yo hice las inferiores de River, pero nunca me pasó, entonces. ¿Cuál es la base de la pirámide? ¿Hay muchos jugadores de futsal en la Argentina? Sí, a ver, para mí el futsal, yo no tengo ningún tipo de dudas que numéricamente es el deporte más practicado, el futsal, el baby fútbol, el papi fútbol, el fafi, el fefi, no hay edad. Fútbol 5. Se arranca desde chiquito, ¿no? Desde chiquito se juega al baby fútbol y al fútbol. Y aquí el resto del país, sectores ventosos, el sur, claro, etcétera, deben tener un refugio extraordinario en jugar fútbol en interiores. En el sur se practica más futsal que fútbol, porque bueno, el clima, todo lo que es deporte indoor, se hace. Nosotros fuimos hace poco con una selección y bueno. ¿Y la selección recoge eso? ¿Hay jugadores o es muy de base porteña? Tenemos dos jugadores de Tierra del Fuego, pero que se formaron en Buenos Aires. Eso es mi trabajo que yo estoy haciendo desde que llegué, porque yo me formé en Europa, mi metodología de trabajo es europea, por más de que soy argentino a morir. Y tengo toda esa idiosincrasia, pero sí es verdad que el modo de trabajo es muy europeo, y en las potencias mundiales en Europa no es que convocan solo jugadores de una provincia. O sea, es lo que yo estoy tratando de fomentar, de federalizar el deporte y profesionalizar las otras ligas aparte de la de Buenos Aires, porque la verdad es que el 99% de los jugadores que juegan en Europa son de Buenos Aires y el 100% de los jugadores que yo tengo en la selección son de Buenos Aires, y no es normal, no tiene que ser así. Pero obviamente no es un trabajo a corto plazo. En las provincias me encontré mucho amateurismo,
mucha falta de formación y bueno, uno de mis grandes trabajos es ese, es tratar de formar entrenadores, jugadores. Sí, los técnicos de estos juegos son también tan capos, cercanos a los del básquetbol, porque esto es como básquet con los pies en realidad, es decir, todas las tácticas que se pueden planear y armar, me parece que son interminables, son infinitas. Sí, el deporte es tan dinámico y tan corto que se generan situaciones de juego constantemente y distintas y uno tiene que trabajar para tener el equipo preparado para eso. Los cambios son ilimitados, tengo tiempos muertos durante los tiempos, tengo distinta variedad de situaciones de juegos tácticas para leer y para trabajar en la semana. Eso hace que durante el juego también mi participación sea determinante. Capaz en el fútbol uno tiene 3 cambios, tiene solo 10 minutos para hablar en todo el partido, entonces entra menos en juego. Acá no, es constante la toma de decisiones, los cambios y las decisiones, la lectura táctica del juego en el momento, porque cambia constantemente. Diego, si pudieses elegir a un jugador que hoy está en el fútbol argentino para llevártelo a la selección de futsal, ¿quién la rompería? D'Alessandro, no sé, si me ocurren jugadores muy técnicos, pero vos, no quiero condicionarte en tu elección. Yo te pongo a Eric Lamela porque es muy amigo mío y jugó conmigo y eso, y es un jugador técnicamente muy bueno. Está con Bausa, no creo que te lo sea. No me lo va a prestar. Pensemos en otro. Pero, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que el futsal es totalmente mental, tiene una velocidad de juego donde el mejor jugador no es el que tira un caño, una rebona o la clava en un ángulo, un tiro libre. El mejor jugador es el que lee antes y mejor la situación de juego que el rival. Riquelme podría haber sido un gran jugador de futsal. Y técnicamente, sí, qué sé yo, ¿no? Esos jugadores que técnicamente son muy buenos, sí, ahora entra la dinámica, entra la táctica, entra la obediencia táctica, entra un montón de cosas en juego que es difícil, pero bueno, en el juego de palabras o en el juego de preguntas que me estás haciendo, obviamente un jugador técnico tiene mucho. Extraordinario, lo que son los campeones, porque han generado una enorme adhesión. Y me imagino que tiene que ver con esto de que los protagonistas son de todas las edades, de todo el país, no hay límites. Así que han representado algo muy, pero muy argentino. Esto de juntarse con los amigos y así, jugar, hacer futsal, es propio de una idiosincrasia. Así que el triunfo tocó muy profundamente. Ustedes no son profesionales, los jugadores no son súper conocidos, o por lo menos no son profesionales como los del fútbol que llamamos profesional, y sin embargo hubo una enorme adhesión a todo esto que lograron. Sí, la verdad que siempre hago mucho hincapié en no perder. Nosotros somos un deporte de que sale de los clubes de barrio, de la familia, ¿no? Y esos valores no los podemos perder nunca. Eso también nos dio ese sentido de pertenencia al país, ese sentido de pertenencia a la camiseta, ese compromiso hacia un deporte que necesita explotar, increíble. Mis jugadores entrenan 8 o 9 veces por semana. Capaz no tienen esa vistosidad que tiene un jugador de fútbol, pero te puedo asegurar que la profesionalidad es innegable. Diego, felicitaciones a vos y a todo el equipo. Todos ahora sabemos de futsal, esto es bien típico argentino, dice mi amigo Emiliano Pinzón, pero sí hay un antes y un después en tu vida y en el deporte para la Argentina, porque por primera vez lograron ser campeones. Felicitaciones y muchas gracias por venir. No, muchas gracias por invitarme. Bien, gracias, un verdadero placer. Quiero decirles que La Garganta Poderosa es una revista que consigue que personajes muy, pero muy importantes salgan gritando en la tapa. Sí. Y reportajes extraordinarios. La verdad que los mejores logros periodísticos de estos últimos años han sido de La Garganta Poderosa. Han conseguido entrevistas que el periodismo profesional, más profesional, no lo consigue. Son los muchachos que hacen el periodismo de las villas. ¿Saben a quién consiguieron para la tapa ahora? Esto es asombroso. Dilma Rousseff. En este momento de su vida los atendió, dio el grito y un reportaje impresionante de Dilma Rousseff. También será para nosotros muy gratificante, en minutos nada más, estar conversando con el doctor Adrián Paenza. Será después de esta pausa muy, pero muy breve. Quédate en C5N, ya venimos.